Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos comenzando por los opuestos en este lunes 27 de abril. No es cualquier día, no es cualquier lunes, porque 27 de abril es el Día del Carabinero y nosotros partimos dándole nuestro saludo desde aquí, el Conquistador. Le habla Bárbara Briceño, les quiero contar una muy buena noticia. Yo conversaba con él antes de y decía, qué bueno que nos va a acompañar todos los lunes. Y él me aclaró rapidito, no, algunos lunes. Pero noticia en desarrollo. Estoy junto al, hasta hace poquito, candidato presidencial, diputado, también hasta hace poquito, Johannes Kaiser. Así que nos va a estar acompañando por lo menos por varios lunes. Bienvenido, parte de la casa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias. Por lo demás, ahí veo que está llegando también Francisco Vidal, Ahí así que está Francisco te agradece Vidal. la invitación. Vamos a tener ahora ahí llegó el segundo polo. Claro, este es un polo más opuesto. Un poquitito no tan opuesto tampoco, pero bastante opuesto. Bueno, muy buenas tardes, ciudadanos. Les afirmo que todos los lunes a las 17 horas estaremos conversando republicana y democráticamente con el líder de los libertarios, candidato presidencial que obtuvo ni más ni menos que el 14% de los votos. ¿Viste? También dijo todos los lunes. No sé, es que yo dije lo mismo. Me dijo, no, algunos. Ya lo estaremos convenciendo. Ya. Bueno, Lo que pasa es que la radio El Conquistador, otro día hablé con Bolfino, y Johannes Kaiser tiene un programa después de este. Sí, pues. Estamos aprovechándonos de su buena voluntad con todo. Muy bien. Era como la antigua oír. Pero, Francisco, partíamos comentando que hoy es 27 de abril, es el Día del Carabinero. Y déjame decir algo, amigo. Yo quiero rendir un homenaje al Cuerpo Carabinero. 27 de abril de 1927. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos como ministro del Interior y como ministro de Defensa. Es una institución permanente de la República. Como toda institución de miles de hombres y mujeres, también hay vacíos y problemas, pero les quiero decir a los ciudadanos auditores que tuve la oportunidad. El presidente Lagos, el primer cargo que me asignó fue subsecretario de Desarrollo Regional. Muchas veces les he dicho que alcancé a estar en 246 comunas, me faltaron 100. Pero si hay algo que recuerdo de las comunas, mientras más pequeñas, rurales o pobres, era que el alcalde, los concejales de todos los colores políticos, la presidenta de la Junta de Vecinas, ¿verdad?, siempre le pedían a uno como gobierno, oiga, pues, el hospital, el puente y más carabineros. No se me olvidó nunca. ¿Viste? No ahí está, presente en todas partes. Oye, y son 99 años, así que el próximo año te la regalo. Hay que tirar la casa por la ventana. Ahora, esto viene acompañado de varios anuncios por parte del presidente José Antonio Kast, medidas para fortalecer la institución, a los carabineros, su resguardo y sobre todo para poder reclutar a más, porque como tú dices bien, estamos siempre cortos. La gente quiere que haya mucho más carabineros. Un dato importante, ciudadano. El 11 de marzo de 1990, la dotación de carabineros era entre 30 y 32 mil hombres y mujeres. Hoy día, por lo menos, el cubo presupuestario está en los 60.000, hay vacantes, pero los que más avanzaron fueron 3 presidentes seguidos, usando además la misma fórmula. Presidente Lagos, Bachelet 1 y Piñera 1. Y la fórmula, yo estaba ahí, así que la sé. En el Carabineros en ese tiempo, puede ser que sea lo mismo hoy día, entraban alrededor de 1.500 en un año, pero salían alrededor de 1.500, por los 20 años, por los 30 años, por todas las razones. Y en consecuencia, el número final estaba neteado. Claro. La fórmula que se usó a partir del Lago fue, a ver, entran 1.500, se van 1.500, póngale 1.500 nuevos más por año. Entonces, durante el Lago, imagínense, a 1.500 por año, 6.000, 9.000. Bachelet 4, Piñera 1, 4, y eso aumentó, pero significativamente la votación. Y lo otro que recuerdo que le tocó a la presidenta Bachelet, siendo yo aún vocero antes de pasar a defensa, es que se dio el primer reajuste a Carabineros y posteriormente a las Fuerzas Armadas, el primero real sobre el reajuste anual del sector público. Porque el primer reajuste de las Fuerzas Armadas como tal fue el año 97. Pero bueno, en resumen, una institución permanente de la República, muy valorada por la ciudadanía y que está siempre en los primeros lugares de confianza ciudadana.
Me alegra mucho, Francisco, que reconozcas que durante casi todo el gobierno militar no hubo un reajuste prácticamente para el sector de los militares, A ver, entre otras cosas por una decisión política consciente. Pero sí, hace pero bueno, presente, ahí me abrí otro Ya, pero, capítulo. pero para que veas, yo, yo digo nomás, porque Ya. allá en esa Oye, época, por lo visto, no se reajustaban tan rápido como se reajustaron durante mucho tiempo los políticos. sí, Sí, sí. Oye, y decirlo lo sí. otro que pero, nada que ver. es que, no, es que no nos cambiemos de tema, No, porque no, si no, dos no, no cosas. un cambio de tema, El no, presidente José bárbaro. Antonio Kast hizo este anuncio de medidas y yo vi que también Johannes Kaiser ha pedido que se proceda con indultos, aprovechando el vuelo. Yo lo que espero, Johannes. eso no es un problema de aprovechar el vuelo. Es un problema, yo creo que aquí Francisco me va a entender, porque hay gente que en la izquierda entiende cuáles son las dinámicas tanto de poder como de Estado, aunque no siempre lo reconozcan cuando están dentro del juego político. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tú tienes una situación tan extrema como la situación que se produjo para el 18-10, la respuesta a lo que fue la necesaria represión de ese golpe de Estado, yo lo considero un golpe de Estado, por parte de la fuerza pública, no podía ser una de un estado de normalidad. Y en ese sentido, la persecución judicial y la persecución de fiscalía a nuestros carabineros y también muchas condenas que se dieron en ese contexto parecen, ¿cómo se dice? En este momento, después de ver las cosas con distancia y todo el tema, probablemente aparezcan como lo que son condenas que no debieron haberse producido en esa forma. ¿Y por qué esto? Porque usted no puede perseguir a la fuerza pública por cumplir órdenes, las órdenes de sus superiores en el marco de lo que es el cumplimiento de la ley. No puede torcer la norma para poder perseguir de mejor manera, que fue lo que pasó cuando en vez de perseguir por ejemplo, violencia innecesaria, que es un tema debatible, se empieza a perseguir por apremios ilegítimos, que es el equivalente a tortura. Y eso para un uniformado que está utilizando un arma antidisturbios entregada por el Estado. Es decir, no es razonable. Y una de las razones esenciales por las cuales tenemos problemas también de reclutamiento, pero problemas también de moral en la fila, y no es algo que yo haya planteado, sino que es algo que yo he escuchado en muchas ocasiones, que por lo demás conduce a que muchos hijos de carabineros les digan no entres a carabineros, es el tema de la persecución judicial contra carabineros cada vez que el tema se politiza. Y pucha que se politizó para el 18-10 el accionar profesional de carabineros. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora? Más allá, pues no me voy a meter a comentar los fallos ni la acción de fiscales como Chong o de jueces como Urrutia y otros personajes, ¿de acuerdo? Pero sí voy a decir una cosa. El presidente de la República tiene la facultad constitucional y nosotros como políticos también tenemos la obligación de hacer notar la necesidad de una política de Estado en esta materia que corrija una situación que lo que ha hecho ha sido debilitar la moral de carabineros en su combate, en su función de seguridad. Esto no significa que uno perdone cualquier cosa. Si tú ves, por ejemplo, el día de ayer hubo una situación en la cual siete carabineros creo que estuvieron involucrados en un accidente de tránsito con un conductor ebrio y todo el tema, se sanciona, se castiga. Eso es una cosa muy distinta que lo que se está planteando cuando hablamos del indulto a los carabineros que fueron condenados en razón de haber tenido que intervenir, obligados, mandatados, armados, entrenados por el Estado para responder y defender a la República. Y en ese sentido, yo creo que es hora de que este país se haga adulto, adulto políticamente, también sus fuerzas de centro izquierda, de izquierda, se hagan adultos, porque la alternativa a carabineros en todos lados, es decir, cuando te faltan carabineros, la alternativa es el narco. No es que vaya a quedar el espacio vacío, no existe algo así como el vacío de poder, donde se retira la Fuerza Armada del Estado, entra la Fuerza Armada del Narco o de otro tipo de organizaciones criminales. O nos hacemos cargo de eso, damas y caballeros, o bueno, después no estemos lloriqueando y lamentando por lo demás situaciones mucho más graves, mucho más violatorias, incluso con derechos humanos, con todo tipo de asesinatos, descuartizamiento, todo tipo de cosas, como las que ya estamos empezando a ver por lo demás en nuestro país. Hace rato. ¿Ya? Pero mira, yo ahí tengo Seamos correctos. Mira, primero, el indulto
muchas veces criticado como una reminiscencia monárquica, existe, lo han usado todos los presidentes. Es una decisión personal y obviamente de carácter político. Evidente. Segundo, es complejo, a ver, hay de todo en la historia de Chile, pero es complejo en este caso porque el concepto de que el representante de la fuerza pública para reprimir actos ilegales tenga que salirse del marco legal que lo norma es complejo. Es que lo hizo. ¿Cómo? Es que ahí está la pregunta. ¿Lo hizo? Porque lo que yo te planteé al principio era lo siguiente. Cuando tú estás en una situación extraordinaria, ¿ya? Que es eso lo que, por ejemplo, en el fallo, yo estuve en la lectura del fallo del comandante Crespo, lo que hizo tribunales en ese momento, ya retirada un poco la presión política, todo el tema, reconocieron la situación extraordinaria de amenaza, de ataque, de violencia a que estaban sometidos los carabineros. De hecho, si yo entendí bien el fallo, planteaba que podrían haber utilizado la fuerza letal para defenderse. Bueno, eso está en los reglamentos, obviamente. Ya, pero por eso, entonces, ¿cómo puede ser vulnerar la norma si eso ocurre? Claro, ¿cómo puede ser que en una misma situación descrita de la misma manera, ya, por parte de tribunales, en unos casos se diga, bueno, en casos idénticos, se diga, por un lado, mire, la verdad es que sí, se restringió la fuerza y de hecho se hizo uso de la fuerza, ni siquiera se recurrió a la ley retamante, se hizo uso de la fuerza y menos de lo que podrían haber llegado a usar, y en otros casos dicen, bueno, usted utilizó la escopeta antidisturbio y usted ni siquiera es que haya sido violencia innecesaria, con se resultaba lesiones o lo que fuere, sino que usted torturó al que estaba al frente. No hay tortura. A ver, no puedes considerar que hay un apremio ilegítimo si tú no tienes a la persona en tu poder. Es decir, en tu poder, desarmada, sin ejercer resistencia. ¿Cómo se supone que yo estoy torturando a alguien que está en conflicto directo conmigo, ejerciendo la violencia en mi contra? Cuando yo le respondo. Pero escúchame, Joan, y Bárbara. Mi criterio es de concepto. Y después vamos a hablar del caso más emblemático de la situación, que es el capitán Maturana. El tema es que hasta en la guerra hay normas. Más allá que se cumplan, no, pero por lo menos la Convención de Ginebra estableció principios básicos de humanidad, por ejemplo, frente al prisionero. Sí, pero cuando lo tienes prisionero. Sí, claro, no cuando te está atacando, tirando bombas molotov en un minuto. Mira, si el problema es el siguiente, si tú sostienes, esto más allá de que el presidente tiene la facultad del indulto, ahí yo no me meto, voy a poner un caso después bien jodido que tuvo el presidente Lago. Si tú dices que la forma para reprimir la violencia contra el Estado, no voy a decir si es la violencia legítima, no, es que tú le dices a la autoridad, al uniformado, particularmente al policía que es la primera línea, de que tiene posibilidades de saltarse las normas, porque en las situaciones extraordinarias, bueno, las policías y las Fuerzas Armadas tienen normas para las situaciones extraordinarias. Eso en general. Pero tengo una duda, porque en este caso, es que a propósito de lo que dice Johannes Kaiser, el utilizar un arma antidisturbios en medio de un disturbio, ¿no es como una obviedad que debería ocurrir así? No, pero ahora vamos al caso... No, es que Francisco, es que es importante el contexto, porque sí, acuérdense ese carabinero que cayó al suelo y que disparó su arma y que salieron todas las autoridades, Camila Vallejo y todos los demás lapidándolo, y después se vio un video en el que le estaban sacando la mugre en el suelo y él dispara al aire y rebotó en el suelo. Entonces, ¿qué espera uno que haga ese carabinero? Que se deje que lo maten a golpe, porque no puede disparar. Pero complementando, Bárbara, el tema es el siguiente, porque pensemos lo porque tú quieres entrar en la casuística, Pancho, y lo entiendo. Yo te estoy hablando del cuerpo de carabineros y de cuál es su rol dentro de la institucionalidad. Y si la institucionalidad se va a transformar, o si el INDH, por ejemplo, que el INDH tiró querellas a diestra y siniestra, el Consejo de Defensa del Estado, se van a transformar en órganos, el Poder Judicial, etcétera, en órganos de una enfermedad autoinmune, que lo que hace es atacar a las fuerzas de defensa del Estado cada vez que éstas operan en razón
de, por lo demás, también una estrategia concertada de quienes respaldan a la violencia para la acción política, de desactivar a la fuerza de reacción del Estado. Porque no olvidemos que el Partido Comunista Leninista no renuncia a la violencia y de hecho acaba de llamar hoy día, en el Día del Carabinero, llamaron a que la gente vaya y se manifieste el 1 de mayo. Y los dos sabemos en qué va a terminar esto. Y muchas familias y muchas señoras de carabineros, muchos hijos de carabineros tienen miedo de que entonces sus maridos, sus papás, sus hermanos no vuelvan a la casa después de que el Partido Comunista una vez más levanta entonces presión, lo que ellos llaman la presión popular, pero no es nada más que presión delictual. Pero mira, argumentemos sin pasión. Okay. Mi punto, a mí me cuesta porque yo no sé por qué, pero me salí mal. Yo también soy apasionado, pero el ejercicio, Johannes, de la conversación siempre por lo menos a mí me equilibra. Trato de captar el pensamiento del otro. De verdad. Entonces, mi punto es que tenemos que resguardar que las fuerzas del orden tienen que actuar siempre dentro del marco que la ley lo determina. Entonces, no es un caso casuístico. El caso emblemático de los carabineros condenados por el estallido social o la revuelta es el caso del capitán Maturana. Entonces, ahí ¿qué es lo que hay? Ahí no hay una revuelta al frente. No, ahí hay un fallo. No. Ahí hay un fallo. Sí hay. El capitán Maturana estaba en medio de un disturbio, se estaba atacando a la fuerza. Sí. Donde él utiliza entonces su arma antidisturbio para lanzar una granada antigases. Sí. Esa granada antigases, el Estado dice que impacta a la senadora Fabiola Campillay, de lo cual nosotros todavía no tenemos 100% certeza por el tipo de cartucho utilizado, pero da lo mismo. Pero la razón por la cual condenan a Maturana es porque le suponen la voluntad de castigar, es decir, de cometer el daño. Ahora, tú para eso, tú eres tirador, tú sabes cuáles son las capacidades que tiene un arma de este tipo. Sí. Creo que hicieron un peritaje y 5%, o sea, la probabilidad de impactar apuntado a la distancia con esta cuestión era de 5%. Es decir, tú no le puedes suponer a alguien la voluntad de hacerle daño particular a una persona en particular con un arma que no es apuntable. Sí, entiendo el argumento. Sí. ¿Ya? Entonces, pero eso y le dio lo mismo en ese sentido, tanto a la fiscalía como al tribunal. Y es por eso que es tan incorrecto, porque el mismo argumento de que el arma no es apuntable, por ejemplo, se aplica en el caso Gatica. Y por eso se libera al comandante Crespo. Claro, porque dice que cuando tú disparas con la escopeta, tú tienes un radio. Claro, no tienes un disparo directo, sino que tú tienes las postas pueden irse para cualquier lado, pero por en un margen de 2 metros, 3 metros. Uh-huh. Entonces tú no puedes suponer, ¿ya? Como tribunal, una intención de castigar a una persona en particular o de hacer un daño en particular. Y ese es el problema. Cuando lo más probable es que el comandante Crespo ni conocía a Gatica. Lo que pasa es que ahí... Pero Francisco, espérate, es que yo quiero ir un paso antes. Y probablemente, y voy a hablar en representación de mucha gente que nos está escuchando. Y como hoy día el Día del Carabinero, le vamos a dedicar todo lo que queramos de tiempo a este tema. Lo que a mí me pasa como ciudadana, común, no delincuente, que no utiliza la violencia para ningún fin y que respeto y quiero a Carabineros, me molesta y me genera mucho rechazo el hecho de que se parta de la base de que ellos salen a la calle con ganas de andar matando y dejando ciega a la gente. Es como que, a propósito, ¿por qué yo podría pensar que una persona que está siendo atacada, que le están tirando bombas molotov, que lo están reventando piedrazos, que le están escupiendo, él va a llegar y va a decir, hoy le quiero hacer daño a alguien, voy a dejar ciega a una señora que está esperando una micro? ¿Cómo alguien puede pasársele por la mente una cosa así? Ya de partida a mí eso me molesta. El relato mismo de que estaba esperando una micro en medio de las protestas, donde ya no pasaba una micro, pero ni por si acaso por ahí. ¿Ya? Recordemos el caso... Los piqueros no estaban locos y le estaban quemando todo el parque.
con mucho respeto, y en ningún caso estoy justificando nada, pero en el caso de Gustavo Gatica, se decía que él era un fotógrafo que estaba fotografiando y después resulta que las imágenes lo muestran lanzando piedra. No digo que eso lo haga merecedor de ningún ataque, por supuesto que no, pero tenemos que entender un contexto de caos, de ataque por todos lados, piedrazos, molotov. En Barcelona, Bárbara, hay un fallo de un tribunal que fue bien interesante porque tú sabes que en Barcelona también se produjeron desórdenes como estos. Y un juez planteó, porque también se produjeron heridas, como las de, por ejemplo, el tema de los traumas oculares, que también se produjeron en Francia con los chalecos amarillos. No hay ninguna novedad que cuando se utiliza este tipo de armamento antidisturbios se produzcan este tipo de heridas. Ya. Lo que planteó el juez en Barcelona dijo, que a mí me parece de toda razón, la fuerza pública no está ahí porque quiere, está ahí porque la mandan. Correcto. El que ataca a la fuerza pública está ahí porque quiere, no porque lo obligan. Claro. Entonces, quien se pone voluntariamente en una situación de peligro y en una situación donde puede recibir un daño, no puede después reclamar porque recibió ese daño. Porque es una decisión voluntaria ponerse en peligro. Y con eso fue parte del fallo de este juez español. Pero en Chile, extrañamente, si tú vas y le atacas a la fuerza pública, por alguna razón tú tienes derecho a salir indemne físicamente. ¿Me estás tomando el pelo? Ya, pero sin ir más lejos, tenemos personas que fueron detenidas por disturbios, por destruir, por robar, y que tienen pensiones de gracia de por vida. Pero si esto es como el mundo al revés. Bueno, ahí el Instituto Nacional. No, pero es que va de la mano, porque yo creo que así como hay que compensar a carabineros, tenemos que arreglar eso otro, porque es plata de todos y cada uno de nosotros que se le está dando por vida a delincuentes. Yo no creo que se gaste un peso de la plata que aportamos en eso. Pero mira, ahí entra un tema tremendo, ¿verdad? Pero mira, lo que quiero decir es lo siguiente. En una sociedad crecientemente conflictiva, donde muchos de los conflictos se desarrollan en la vía pública, con enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública, es fundamental que la fuerza pública tenga todo el respaldo para defender el Estado de Derecho y el sistema democrático. Pero eso no puede llevar a la distorsión de un mensaje que diga, mire, use todas las formas de lucha porque, bueno, hay que defender el Estado. Porque eso solamente lo puede hacer el Partido Comunista. Claro. No, tiene un monopolio, lo inscribieron en... Si usa todas las formas de lucha, el militante comunista va a ir a los tribunales, obvio. No va. ¿Cómo que no va? En Chile por lo menos. Oye, pero bueno, y lo otro, también cuidado, porque si tú esa lógica la aplicas como principio, nos encontramos con el desastre de Catrillanca. Claro. Claro. Estamos de acuerdo. Pero el desastre de Catrillanca pero escúchame. Es un desastre no por la operación de Carabineros. ¿Cómo? No. Porque no muerto, hombre. Vamos a ver la cosa. Pues aquí se separó el caso. Se separó en dos eventos. Ya. El evento donde se roba el auto de las profesoras. Ya. Después el evento con Catrillanca. Resulta que los carabineros venían persiguiendo a los ladrones de los autos de las profesoras. Sí. ¿Ya? Y esto no se incluye, no se ve de manera conjunta en el juicio, lo cual a mí me parece completamente irracional. Ya. Llegan al lugar del suceso, se produce esta situación, el tiro rebota en el neumático del tractor, ¿ya? Lo cual significa que no hay una intención de matar, porque se está disparando el neumático, me parece algo bastante tirado las mechas, pero se rebota en el neumático del tractor, impacta desgraciadamente en Catrillanca, muere Catrillanca, que por lo demás tenía antecedentes penales varios. ¿Ya? Pero no podéis matar. No, pero si no, pero los antecedentes penales, lo que pasa es que nuevamente, tú no podías decir, es que no podéis matar. Estás en una persecución, le disparaste al neumático, no a Catrillanca, porque aquí no hay un delito de homicidio, no hay una voluntad de dispararle a Catrillanca, ¿de acuerdo? Y después te condenan por homicidio culposo, o sea, ni siquiera culposo, sino homicidio intencional. Es una cosa bien rara. Ahora, ¿qué es lo que jode realmente el caso? La mentira, pues. Los políticos.
los políticos. No, ¿Y por Johan, qué los políticos? también. Porque el comentario, porque la idea de torcer el relato no viene del sargento, viene ¿De de quién arriba, viene? viene de arriba, pues viene de los abogados. Son los abogados los que empiezan a ponerse creativos y en vez de decir las cosas como fueron, empiezan a torcer el Bueno, relato que a la gente da. hubiera sido mucho mejor para los carabineros condenados decir la verdad del minuto uno. Por Sí, por supuesto. supuesto, por supuesto. Porque el agravante es que se descubrió todo lo que sabemos. O sea, que Por el supuesto, compadre pero había sacado nuevamente, ¿cómo puedes tú como tribunal suponerle a un carabinero que le dispara al neumático que quería matar a... ¿Por qué? Porque el carabinero es un experto en rebote neumático. No, obviamente. Y ahí, ya, y es ahí donde se cae de nuevo la credibilidad del caso o del fallo, de la condena. ¿Me explico de lo que voy? Sí. Porque dentro de lo que es la gestión de carabineros, tú tienes que también, no puede el juez con mala fe suponer mala fe. Mm. Y ese es el problema que tú tienes en muchos casos. Sí. Ahora, del tema de los ojos, por algo el gobierno de la época dio instrucciones y carabineros de la época, el mando de la época, de instrucciones por escrito de disparar, dada el radio de los balines de la escopeta, disparar del ombligo para abajo, por así Sí, decirlo. pero es peor aún, ¿Por? Pancho, es peor aún. Si yo disparo el ombligo para abajo a 30 metros, estoy generando ¿qué tipo de rebote? Más amplio, exactamente. Sí, Es peor aún. sí. Entonces Pero ya, bueno, pongámonos, el tema es que tenemos literalmente a los ciegos hablando de colores, porque también tenemos a muchos magistrados que le voy a suponer buena fe a los magistrados, pero que no tienen ni idea de estas cosas, que pasaron por la universidad y nunca hicieron el servicio militar, no tienen ni idea. Entonces, escuchan lo que les dicen los abogados y de acuerdo con lo que es su inclinación, van a creer más al uno o al otro y están literalmente en manos de Dios. Entonces, a lo que yo voy es que si nosotros queremos una fuerza carabinera y estamos de acuerdo en una cosa, yo no soy partidario de tener ni carabineros sádicos, Por supuesto. ni permitir abusos contra los detenidos. No. O sea, estamos punto pacífico en esa materia. Pero cuando el carabinero está enfrentado a una situación en la cual tiene que defender su propia vida, la vida de un tercero, o bienes públicos, privados, y tiene que hacer uso de la fuerza que le ha confiado el Estado, con los medios que le ha entregado el Estado. Entonces no puede ser él el que se tiene que andar defendiendo con sus propios medios, hipotecando su casa, perdiendo la pega y todo el tema en tribunales y más encima lo friegan. yo creo que, a ver, como concepto general es fundamental que el carabinero actúe con la confianza y el respaldo institucional y de la autoridad política, porque si no, un carabinero, importante, más un importante que carabinero, la política. oye, un carabinero que no se sienta con la fuerza necesaria para reprimir al delincuente, bueno, un carabinero de mentira. Sí, el límite está, es que eso tiene que ser hipernormado, pero hipernormado, porque la naturaleza humana, ojo pues, ¿ah? Bueno, pero no Cualquier había entonces el supuesto de que en un momento pudiera estar lleno de delincuentes disparando, lanzando molotov, tirando piedra, atacando con toda la fuerza. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Qué esperan Bueno, que se haga? bueno, de hecho, en mi opinión, tú tenías un conflicto interno desatado, y los conflictos internos ya empezaban a aplicar el código prácticamente Ginebra, ah, ah, ¿no? sí. Y ya no el Código Penal Nacional. Y cuando tú tienes, pero el tema en esencia, cuando volviendo al punto básico, el siguiente, aquí yo no estoy a favor de indultar al carabinero que se robó la plata de la No, por institución, supuesto, que claro. estoy a favor, pero aquellos que fueron mandatados y que tuvieron que enfrentar esto, y por lo demás también soldados, ¿ya? Soldados profesionales, a los cuales los mandaron con armas de guerra, a tratar de controlar el orden público destruido por la clase política. ¿Ya? No puede ser que tú tengas a esos cabros de 18, 20 años, 22 años, hasta 30, y, Ah, ellos respondiendo, mientras que a los delincuentes, saqueadores, asesinos y violadores los indultaron, les dieron pensiones de gracia. ¿Cuál es la señal que le estáis dando a la institución? sí, ahí tienes un punto, pero
Pero bueno, yo creo que se ha aprendido de estas cosas, se ha aprendido mucho. Ojalá que se aprenda de verdad y no sea Yo lo único que retórica. espero de la centroizquierda, porque la centroizquierda yo creo que es razonable en estas materias, que la centroizquierda asuma su papel republicano, institucional, y entienda que Carabineros no es de la derecha. No, pues el día que sea la derecha dejan de ser carabineros, pasan a ser una... Pero por eso te estoy diciendo, tienen una labor y tienen un deber también. Nuestros compatriotas de izquierda, no los de extrema izquierda, porque esos ya intelectualmente están más allá del bien y el mal, desde el punto de vista de la República, pero los demócratas en este país, no importa si son de derecha o de izquierda, tienen un deber respecto de aquellos a quienes nosotros confiamos la implementación de la voluntad democrática, que es la ley. No los podéis dejar en pelota. Entonces, indultemos ahí donde se tiene que indultar realmente, que es a quienes salieron no porque querían durante meses a ponerle la cabeza a los piedrazos, a las bombas molotov y a los tiros, y a los disparos. Yo creo que es lo menos que podemos hacer, especialmente llegando a los 100 años de Carabineros. Don Carlos Larraín siempre decía, cuando hablábamos y comentábamos de casos, así decía, no, dice Carabinero, tuvo la mala idea de contestar el teléfono y de ir a la urgencia, porque al final lo peor que le puede pasar es acudir a un procedimiento, si después van a terminar siendo ellos los procesados y corriendo en riesgo su vida, y más encima preso o arruinado. Necesitas una institucionalidad que te ayude. El Consejo de Defensa del Estado, se supone que el Consejo de Defensa del Estado está para defender el interés del Estado. ¿Desde cuándo el Consejo de Defensa del Estado se tiene que hacer parte en las querellas contra Carabineros que, si tienen éxito, significan que el Estado tiene que pagar indemnizaciones? Esa es una cosa increíble porque tiene como una doble función, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Oye, mucho se querella, ya vamos a suponer que gana la querella, en consecuencia el querellado tiene que pagar, y ahí el Estado tiene que pagar, y ahí el Consejo de Defensa del Estado se cambia inmediatamente de partido. Y ahora defienda los intereses del Estado de algo que el mismo Consejo ayudó a que el demandado demanda el Estado. No tenemos que ir a la pausa. No es muy razonable, ¿no? Cosa interesante, ya. Estamos haciendo Pueblos Opuestos hoy, 27 de abril, del Día del Carabinero, junto a Francisco Vidal y Johannes Kaiser. Y antes de la pausa, les cuento que ustedes pueden garantizar el pago de sus facturas con Safe to Sell en tiempos de incertidumbre. Contrate tranquilidad, si no le paga a su cliente, Telecheque responde en telecheque.cl. Si busca soluciones industriales confiables, Texpro, líderes en productos químicos y tratamientos de agua, Texpro.cl, garantía de rentabilidad e innovación. Y Argos, si usted va a invertir en su campo, no improvise la parte eléctrica. En Ingeniería Eléctrica Argos lo asesoran desde el inicio y desarrollan los proyectos de red trifásica, media tensión y subestaciones pensando en el agro. Más de 40 años acompañando a agricultores e inversionistas con soluciones seguras, confiables y bien ejecutadas. Ingeniería Eléctrica Argos.cl. A la pausa y volvemos. Amigas y amigos, estamos en OPH Dental, los mejores de Chile, y estamos con uno de sus directores, el doctor Antonio Olivares. Doctor, encantado. Tomás? Mucho gusto. Veamos esta joya. Bueno, Tomás, te cuento. Somos líderes en tecnología, en odontología. Nuestra promesa es que hacemos la sonrisa en una sola sesión. Tenemos por lejos los mejores equipos y los más modernos para poder lograr lo que prometemos. Salud bucal en una sola sesión. Fantástico. Bueno, ya saben ustedes. OPH Dental, los mejores de Chile. En una sola sesión, todo resuelto. Remero, por favor, la carpa un poquito más para acá. Sí. Bueno, hoy día tengo que pagar proveedores, naturalmente. Y bueno, Kame ERP, desde mi celular, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Está en el movimiento. Cobranza, pago, está en el movimiento. CSO, prueba con Júpiter, prueba con Marte, un campeonato más bajo. Kame ERP me salva. Y este plato típico del norte de Italia, me dicen que es un carpaccio de ternera con una salsa, masumi y alcaparras. Bueno, la salsa con mayo también se ve increíble. Buenas tardes, aquí les presento nuestro trago doctor, exquisito para la temporada otoño dueto. ¿Y qué tiene? Esto tiene un amacerado de pisco con notas de mango y un toque secreto de acá del dueto. Ay, la vamos a probar.
definitivamente mejor que en Italia. Fiamma, delle Due Torri en la Dehesa, tu nuevo lounge restaurant. ¿Ha pensado cuánto se demora en construir una casa? 1 año y medio, 1 año, 6 meses. ¿Y sabe usted cuánto se demora en construir esta casa? 4 horas. Sí, mire la maravilla. En 4 horas, Container World puede tener tu casa lista. Mire el living, la maravilla. Viva con una calidad de vida increíble y en 4 horas, Container World. El baño y listo. Vive seguro, vive tranquilo, vive en Campo Maitén, paisajes idílicos, atardeceres mágicos para quienes buscan calidad de vida. Campo Maitén, parcelas y casas de superlativa calidad. Comience por contactarnos en campomaitén.cl. Memorícelo, campomaitén.cl. Hola, soy Nicolás Prócer, de Prócer Abogados. Somos un equipo que está disponible para atenderte en todo tipo de negocio jurídico, en materia de fraudes bancarios, si has sido defraudado y tu banco no te ha respondido, en materia inmobiliaria y en tus asuntos de familia también. Somos tu mejor aliado estratégico para resolver tus conflictos jurídicos. Te dejamos invitado a la oficina para que nos comentes. Tenemos un equipo detrás que nos va a asesorar para que resolvamos todos tus problemas y seamos tus socios. Me dijeron que hay una constructora que hace casas espectaculares y te ahorran todas las sorpresas y malos ratos. Les presento a la constructora Márquez. Efectivamente, Nicolás. Bueno, estamos en una de las casas de Márquez S.p.A. y por 600.000 pesos el metro cuadrado o por 15 UF, si tú lo quieres, va a tener terminaciones como viga a la vista, paredes de madera, terminaciones de volcanita y una gran amplitud que además agrega la arquitectura y el diseño en todos nuestros proyectos. Vamos a poder trabajar con ustedes siempre que entren a www.marquez.cl. Bárbara, vamos Bárbara, al aire. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos. Super polos opuestos. Los lunes tenemos super polos opuestos. Oye, pero antes. Super opuesto. Ya Francisco se adelantaba, estamos con Johannes Kaiser y Francisco Vidal. Le tengo una pregunta al líder. Oye, pero en otro tema, quiero rendirle un homenaje y ojalá que se mejore a Camilo Escalona. Fíjate que yo me he dado cuenta que había como desaparecido la primera línea. Pero espera, ¿qué pasó? Yo le escribí para invitarle a una entrevista y me dijo que estaba enfermo. Lo que pasa, sí, claro, espérate. Lo que pasa es que fui a Estado Nacional un domingo y me comentaron los periodistas que habían invitado a Camilo y había llegado bien como complicado. Bueno, ayer vi una entrevista a Camilo Escalona que describe que está con un cáncer a la próstata, está en tratamiento, que obviamente eso es su vida privada y no trae ningún detalle, así que se mejore. Tiene 70 años, así que le queda vida por delante, y ha sido un dirigente muy importante en el Partido Socialista, y lo más que me impresionó cuando la periodista le pregunta, dígame, póngame 3 hechos en su vida que han sido así contundentes, con gran impacto en su vida. Y él dice, el primero fue el 11 de septiembre del 73, como estudiante secundario del Liceo 6 de San Miguel. Ahí se juntaron los jóvenes de la Juventud Socialista, los secundarios, y dieron el desarrollo del golpe. Lo segundo, dice, cuando ingresé clandestinamente a Chile, el año 82, sabiendo que ahí el riesgo es... Rápida muerte. Claro. Y tercero, el tema del cáncer. Pero más allá de esa historia, lo importante es que se recupere. Le mandamos mucho cariño. Ese es un tema, escucha, en primer lugar, es una enfermedad muy caraja. Maldito. No. En segundo lugar, ahí también decir una cosa, lo que se llama la operación retorno. Ese es del MIR. Claro,
No del Partido Socialista. No la del Partido Socialista, pero fue temporalmente... La del MIR fue el 79 y el MIR después descubrió que estaba infiltrado por la CIA, en consecuencia. Es dramático esto, ¿eh? Muchos de los miristas que volvieron al combate fueron liquidados porque estaban infiltrados. Es parte del negocio. En todo caso, yo creo que fue una responsabilidad y era absolutamente, o era perfectamente. La verdad es que uno lo ve así en retrospectiva y todos estos movimientos revolucionarios, pero toda esta violencia que se ha vivido en nuestro país, era necesario todo esto. Fíjate, auditores, que el MIR, literalmente fue aniquilado el 74 por la DINA, y murió ahí asesinado Miguel Enrique, el líder. Murió en combate. Pero después determinó que fue rematado. No fue lo que el MIR, o sea, bueno, ¿quién? ¿Carroza? Depende de quién lo dice, claro, a esta altura. No, son los tribunales. Sí, no, por eso, pero el partido siempre tiene una versión distinta. La versión original era un enfrentamiento en la calle Santa Fe, comuna de San Miguel, donde participó además el agente y teniente en ese minuto, Krasnov, pero es lo que no le perdonan. El fallo final de la Corte Suprema es que efectivamente cayó herido de muerte Miguel Enrique, pero que fue rematado por los agentes de la DINA. Ese es el fallo. Está bien. 30, o sea, lo habían herido de muerte, pero lo condenaron por el remate, ¿no? Sí, está bien. Mira, 30 años después, el señor Carroza podía entonces dictar este tipo de fallos, porque tú sabrás 50 años después. 50 años después, claro, 50. No, la cantidad de... Mira, sí, al final dejémoslo como está, porque el tema político, lamentablemente, nuestros tribunales desde tiempos de Portales, ya que no dan el ancho, y eso ya lo reclamaba. De Portales. El propio juez Carroza enfrenta ahora una serie de acciones también por no haberse comportado de acuerdo con la ley. Así es que eso vamos, porque hay que tener cuidado con esto. Me acuerdo también del doctor Silva, creo que era Silva. Sí, Patricio Silva. Lo acusaron. ¿Cuántos médicos murieron acusados por supuestamente haber asesinado a Frey y terminaron siendo absueltos por una sala que no era la sala de los jueces tradicionales de derechos humanos? Claro. Jueces, no, pero médicos demócratas cristianos, amigos de Eduardo Frei, a los cuales los acusaron de haber asesinado al primer mandatario por razones políticas. Murieron en la ignominia. ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿Quién fue el juez que estaba ahí a cargo de eso? ¿En la Corte de Apelaciones? Ya me voy a acordar. Madrid. Madrid, disculpe. Madrid. Sí. ¿Ya? Entonces Yo quiero aprovechar el tiempo para hacer una pregunta al líder. La historia va a ser muy dura con el Poder Judicial, tanto por lo que hizo durante el gobierno militar, que no aceptó amparos y cosas por el estilo, como lo que hizo después. Entonces ahí me acabas de acordar, Johannes, ciudadanos auditores, la Corte Suprema y los tribunales rechazaron, escúchenme bien, 9.000 recursos de amparo. Acogieron 30, pero daba lo mismo acoger. Porque no se practicaban. Obvio, pues. Claro. Tú sabes que hay un caso que es emblemático de un dirigente comunista que se llamaba Carlos Contreras Maluje, que estaba activo en la resistencia, lo detuvo la DINA, el tipo dijo, a ver, ¿cómo trato de escaparme? Entonces le dijo a los agentes de la DINA, mire, tengo un contacto en Nataniel con la Alameda, suponte. Entonces, compadre, llegó ahí, obviamente la DINA rodeándolo, y empezó a gritar que estaba detenido por la DINA, y vino una micro y se tiró las ruedas de la micro. Entonces hubo un accidente de tránsito y justo iba pasando una furgón de carabineros. Entonces entra el procedimiento policial y los agentes de la DINA dicen, no, este es nuestro. Y lo suben a un Fiat 125 color celeste, pero el teniente de carabineros registra la patente. Mira la vida. Y la patente era del director de inteligencia de la Fuerza Aérea General, Enrique Ruiz Burger. Mira, y ese recurso de amparo fue acogido. Sin embargo, pero no los pocos.
Y la de Corte, los pocos. y la Corte en muchísimos casos, simplemente. Mira, yo te digo una cosa. En Chile, el valor cívico de quienes detentan autoridad muchas veces queda corto. Así como está quedando corto ahora, con respecto a nuestros carabineros, quedó corto en su momento, se pueden haber reducido, se puede haber impedido muchas cosas que sucedieron, y así como quedó corto también anteriormente a eso. Así es que no nos podemos acostumbrar como país a tener un valor cívico amputado y solamente y operar de la mano lo que son nuestras conveniencias políticas de corto plazo, porque en el mediano y largo plazo pagamos todo un costo horrendo de no hacer Oye, las a cosas. propósito, se nos está acabando el tiempo, pero a mí me Nos gusta... tenemos que ir. Oye, pero pero ¿cómo puede ser? Oye, es Lo que que más encima, en el día más importante nos corta el programa así. ¿Qué es esto? Yo quería Revelémonos. preguntarle para que reflexione el líder libertario. ¿Ya? ¿Qué opina de que la senadora Kaiser, hoy como se me olvidó el nombre, no se me puede olvidar el nombre. Vanessa. La senadora Vanessa Kaiser, frente a la negociación del gobierno con el PDG, dijo textualmente, abro comillas, están creando un monstruo, cierro comillas. ¿Qué opina? Creo que fue Pierre Carlesi, fue nuestro diputado. No. Ya, mientras reflexiona Johannes Kaiser, le faltó de Indumar. El próximo lunes me contesta. Confiables, hable con Indusmar, soluciones para el mundo marítimo, industrial, construcción. No, pero le vamos a dejar, estoy dejando que piense mientras hago menciones. Si usted necesita toda esta máquina, lo puede hacer con indusmar.cl, soluciones estratégicas para que su operación no se detenga. Cuando toca el dentista, no elegimos cualquiera, elegimos OPH, donde los profesionales hacen la diferencia. Agenda su hora en clínica OPH.cl y Le Due Torri lo espera, como siempre, con la misma calidad de servicio, las más ricas carnes, pescado, mariscos, pasta, risotto, más, en Le Due Torri, por del Río Isidora y en el centro. Hoy, que yo hoy siempre es tan rico. La me saco una sopa y pilla. Sobre el ¿Están creando unos monstruos o qué? Mira, yo creo que le están dando sin duda de momento todavía aire al partido de la gente. Yo creo que pensar esto, no estoy 100% de acuerdo, yo creo que pensar esto en clave presidencial ignora la rapidez del ciclo mediático, del ciclo comunicacional. Es decir, efectivamente el gobierno tiene en este momento como partner más bien a Parisi que a otros. Pero sí voy a plantear lo siguiente. En mi opinión, y yo lo he dicho en otros medios también, yo creo que cometen un error. Yo creo que no veo que el PDG vaya a solidificarse en torno a esto. De hecho, el día de ayer hubo una elección en el PDG y perdió Sandra Parisi la presidencia. Claro, ganó la lista alternativa, pero es interesante. Pero con poquito voz, sí. Yo personalmente creo que desde el punto de vista de la solidez institucional que requiere este país para garantizar a sus ciudadanos, pero también inversionistas externos, etcétera, que vamos a seguir siendo un país serio, yo me habría gustado ver que la negociación se hubiese hecho más, escúchame bien, Pacho, se hubiese hecho más bien con la centroizquierda. Me habría gustado ver que ahí hubiese habido mayor capacidad de diálogo también en la centroizquierda. O sea, porque el simplemente atrincherarse detrás de los manotazos ahogados de Manucheri, a propósito de manotazos, no es, creo, una estrategia viable en el mediano plazo, y va a terminar, y no es ¿cómo digo esto? No les va a dar las espaldas para transformarse en la alternativa de gobierno que, en mi opinión, tienen que ser. Porque yo creo que la alternativa de gobierno encarnada por el Partido Comunista es una amenaza a la democracia. Ya, nos tenemos que ir. Pero lo bueno es que nos va a acompañar por los lunes. Sí, vamos a colocarle súper polos.